Saludos y bienvenidos al capítulo 4 de Lejos de la Juventud, un spin-off de Lejos de la Multitud que hacemos con mi amigo Rolly Rojas. ¿Cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo te va? Y en el capítulo anterior nosotros hablamos de bandas de Talca que tenían letras que hablaban sobre que no nos dejaban tomar en las plazas ni en nuestras casas. Sí. Y respecto a eso me gustaría que en este episodio nos concentráramos un poco en cómo la sociedad tradicional nos veía, cómo veía la subcultura y a la contracultura. Yo me acuerdo que lo primero que te miraban feo era el corte de pelo, la vestimenta, y en algunos momentos me acuerdo de ciertas anécdotas de salidas a la calle con tu grupo de amigos y cómo ciertas señoras tomaban a sus hijos porque pensaban que éramos casi unos pandilleros. Oye, eso parece como si fuera un chiste, pero era verdad. Yo lo vivimos juntos, de hecho, con nuestro grupo de amigos. Es más, yo me acuerdo cuando yo iba a ensayar, y como tenía como un bajo así comprado, pues igual era un buen bajo, nada que decir, pero no tenía la funda, entonces iba con el bajo así como afuera, y me gritaban, ¡buenas, Metallica! Como que igual me daba a ver si, oye, ojalá yo tocara como Cliff Burton, pero sí, pues, había como prejuicio, como era como ofensivo, porque en rigor, igual éramos niños de 18 años, 19, yo tenía 19 años, tú tenías quizás 16, 17. Yo recuerdo que cuando fui a ver a los Ramones en el velódromo del Estadio Nacional el año 92, me parece, tenía 14 años. Cacho. Y yo también tenía esa visión de que ver a los punks, y como tenían todos crestas levantadas, se veían mucho más altos que yo. Yo soy alto, pero ellos parecían de 2 metros. Y uno también pensaba de repente, ¿por qué tanta cadena? ¿Por qué tanto bototo? Y tú de repente empezabas a conversar con la gente y lo único que querían hacer era divertirse. O sea, lo más terrible que se hacía era tomar cerveza. No eran vándalos, nunca lo fuimos. Yo creo que una de las cosas buenas de que nos gustara el punk fue eso, así como que no nos daban miedo esos punks con cresta, a mí nunca, ni tampoco me siguen dando. Pero la cosa es como que sí, por el prejuicio que existía era como, también como en el colegio te decían que no podía pasar el pelo hasta acá, el cuello, entonces como que nosotros nos dejábamos el pelo largo, pero al final éramos todos cabezones porque nos dejamos el pelo largo, pero hasta aquí está el cuello, pues. Entonces, parecíamos honguitos. Claro, exactamente, entonces, pero era como por el gusto, pues, pero era para tener la estética como del rockero, del punk, del metalero, del thrash que añorábamos. Con el Rolly fuimos al mismo liceo, mencioné en el capítulo anterior años distintos. Yo entré el año 90 y salí el 94. Y recuerdo perfectamente cuando empezó la explosión del grunge. Ese verano muchos de nosotros llegamos con el pelo largo, rozando la camisa. Y el inspector general nos llama a la oficina, como a 5 compañeros, y después de una diatriba bastante larga, cierra preguntándonos. Nos dijo: lo único que se dejan el pelo largo son las mujeres y los maricones. ¿Qué son ustedes? Grunge. Me acuerdo después de 30 años de eso, porque todos en ese momento éramos heterosexuales, niños, y no queríamos identificarnos con nada que fuera disidencias sexuales, y nos sentimos como no, y llegamos obviamente con el pelo corto, y después empecé a pensar de que justamente la contracultura en Chile, en distintos países, su principal función social es erosionar esos prejuicios. Ese caballero estaba completamente convencido de que los roles de género, los roles de cómo ser hombre, cómo ser mujer, estaban predeterminados por cómo te veías. Y lo bueno es que ahora tú puedes caminar por la calle, ver una pareja del mismo sexo, y ya no provoca lo que antes provocaba, que realmente la homofobia en Chile era evidente, que no podías hacer ciertas cosas. Yo a mí le agradezco mucho cómo cambiaron las cosas, porque a mí nunca me afectó esta situación en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni nada, como que no me importaba, y encontraba que estaba todo muy buena onda nomás poco. Entonces como que el avance como social yo encuentro que estaba súper bueno. Y sobre la cuestión del grunge, yo recuerdo que yo, más que el pelo largo, ocupaba la camisa leñadora en la cintura, y mi papá me decía: ¿para qué te pones esa cuestión ahí si no lo vas a usar en la otra vez? Esa es una buena crítica, yo creo, y más saludable. Cuando uno era punk y cuando uno era grunge, andaba con camisa franela, siempre, por si acaso. Y los alfileres de gancho, y cosas que la gente te miraba y decía, ¿qué será esto? Así como una especie de vato loco, más o menos, como que uno... Aparte, ahí vimos la película, ¿no sé? Los vatos locos. Sí, me acuerdo. Y los alfileres de gancho no eran solo en la ropa, también habían unos que se ponían en la oreja. Eran brígidos. Y no solamente consumíamos esas contraculturas, sino también, bueno, nuestros amigos
metaleros que los veían chascón y les pegaban después de tocatas, onda, Sí. hay muchas historias sobre eso, pero también nuestros amigos raperos. Me acuerdo que en la casa de un amigo, el Colo, vimos Boys and the Hood, Sí. y también tenían la misma estética. Es como, hay algo muy raro con esas camisas así como a cuadros. Sí, la camisa leñadora. Pero es verdad eso del prejuicio social, cómo afectaba también, porque quizá a muchos, a mí por ejemplo me generó como todo lo contrario, o sea, yo como que quería seguir con lo mío, pero quizás también como apaciguó mentes de jóvenes que tenían una mentalidad quizás crítica y que, pucha, en vista de que su familia, el colegio, como los oprimía, los reprimía, cambiaron quizás su forma de pensar. Yo culpo de esos prejuicios. Bueno, la sociedad chilena tradicional era muy tradicionalista a comienzos de los años 90, pero yo creo que mis colegas, los periodistas, eran muy amarillistas, explotaban. No sé si ustedes se acuerdan. Vamos a dejar en el link unos reportajes que salían en Informe Especial, en Tele 13, donde mostraban que las poleras negras y las calaveras eran sinónimo de satanismo. Yo tengo recuerdo de gente, de amigos que le había vendido alguna polera de Misfits y que su mamá les botó las poleras. Y otros casos peores, los mandaron a colegios militarizados, cosas así. Entonces, como ese pánico moral por ganar rating, siempre me ha parecido muy obsceno. Yo tuve un amigo que me fue a dejar todos sus cassettes y sus CD a la casa porque su mamá le estaba quemando. En ese mismo instante le estaba quemando las poleras en el patio. Sí, esa víctima también de una familia cristiana. Y yo también quiero decirte que yo tenía una polera de Possessed, súper satánica, pero a mi familia no le importaba. Andaba con el corte de pelo hasta aquí, como callampa, ¿sí? Como la casa cabezón. La de 7 iglesias, Seven Churches. Cachada de iglesias, como Entonces decía un era amigo. como que a mí, como que yo andaba como por el lado por el lado de todo pero eso también te generaba como una sensación de que tú tenías que eras nosotros contra ellos, contra el mundo, y todas estas ideas que venían, que eran bastante progresivas y liberales, finalmente se fueron asentando en la sociedad, y creo que es, para mí por lo menos en estos momentos que estamos viviendo, son cosas en las cuales no deberíamos retroceder. Ha sido un gusto para nosotros compartir estos recuerdos con ustedes. Si ustedes nos pueden mandar sus experiencias, sus anécdotas, por favor nos pueden contactar a través de las redes sociales de este show, y si nos pueden mandar fotos también o comentarios, son bienvenidos. Eso sería ideal, como que envíen fotos o comentarios. Podemos enviarnos audios para quizás ver, ahí los podemos reproducir quizás en las redes sociales o en alguno de estos programas. Así que también agradecemos mucho como los que nos están viendo, los que nos están siguiendo, y suscríbanse al canal de YouTube porque eso nos ayuda mucho, y también coloquen like y compartan con sus amigos. Así que suscríbanse. Nos vemos. Chau. Chao, chao.